¿Crees en la reencarnación? Según Bach, todos encarnamos para aprender una lección en lo que él denomina este día de escuela. Que me encanta esta frase. Las flores no son para lo que queremos, sino para lo que necesitamos, y muchas veces no es lo mismo. Si nos equivocamos de flor, Mucha gente necesita unos activadores externos y que ocurran cosas que después no ocurren, que den sentido a tu vida, ¿no? hablas de conflicto entre alma y personalidad. Uh-huh. Cuando lo estaba leyendo, ¿sabes? Sí, parece lo mismo, ¿no? ¿Qué es el alma y qué es la personalidad? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy vamos a dejar un poco de lado lo que hemos ido hablando todos estos últimos episodios sobre bienestar más físico, ¿no? Que si el intestino, que si la microbiota, que si la relación que hay entre el cerebro y la piel, por ejemplo. Hoy vamos a situarnos en otro nivel y vamos a recuperar un tema que ya tocamos en la primera temporada. Vamos a volver a retomar la terapia floral y concretamente vamos a hablar más de espiritualidad, cómo estas flores de Bach pueden ayudar a canalizar, ahora si no el maestro me va a corregir, cómo nos puede canalizar en este crecimiento espiritual que deberíamos tener todos. Él es Ricardo Orozco, no hace falta presentación. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, Ana. Bueno, más encantada yo de tenerte delante. Él es formador de flores de Bach desde el 94, cofundador de SEDIBAC, que es la Sociedad para el Estudio y Difusión de la Terapia del Dr. Bach aquí en Cataluña desde el 93, ¿correcto? Sí. En el 99 fundaste el Instituto Antemón aquí en Barcelona, especializado en Información. de terapia floral específicamente. Sí. Y también, aparte, es licenciado en Medicina en el 82, que esto me hizo mucha gracia porque cuando te pregunté ¿cómo te presento? Es lo último que me dijiste. Normalmente empezamos por ahí, pero tú lo has dejado para el final. Sí, porque dejé ya de ejercer, digamos, la medicina alopática desde el 2000, cuando ya pude dedicarme enteramente a lo que me gustaba, ¿no? También aparte has escrito unos cuantos libros, 10 creo. Sí. ¿Este es el 10º? 10º. Este es el 10º que ha salido ahora, que es Flores de Bach, el poder de la espiritualidad. Aparte, muchos de tus libros también han sido traducidos a otros idiomas, a italiano, portugués. Sí, al italiano todos y al francés 4 o 5, sí. Bueno, vamos a empezar a situarnos antes de entrar en el tema de la espiritualidad. Claro, tú, médico convencional, ¿cómo conociste las flores de Bach? Conocí en 1982, hace más de 40 años. Estaba acabando la carrera, pero a mí siempre me habían interesado las cosas raras, digamos, ¿no? Filosofía, espiritualidad, todo esto. Y entonces Carlos Cruz, que fue un pionero en todo sentido en Barcelona, ¿no? Pero solo de las terapias, sobre todo de las terapias naturales, daba un curso donde enseñaba macrobiótica, shiatsu, acupuntura sobre todo. Y en un viaje que hizo a Londres, estas ferias así que no sé si existirán todavía, de terapias naturales y tal, conoció las flores y las metió inmediatamente en el programa. Y claro, yo cuando vi el efecto y todo esto me interesa. Después cuando fui constatando que había una filosofía con la que yo conectaba, digo, pero me interesa todavía más. Y así, con el tiempo, me fui pudiendo dedicar por completo, ya en los últimos 25 años. Es curioso cómo una casualidad casi te hace cambiar tu propósito o tu forma de ver la vida o de dedicarte profesionalmente. No, porque la vida la seguí viendo de la misma forma. Evidentemente una carrera no te formatea el cerebro. Ya cuando tú entras a la universidad tu personalidad está formada, ¿no? Ahora hablaremos de personalidad. Sí. Hablamos de espiritualidad relacionado con toda la terapia floral. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo define Bach la espiritualidad? Yo antes que Bach me gustaría leerte una definición que da Teilhard de Chardin, bien pronunciado, que fue contemporáneo de Bach, fue un teólogo, filósofo, una persona increíble, ¿no? Pero da una
da una definición tan buena que me gustaría compartirla, si estás de acuerdo. Por supuesto. Como un tributo, ¿no? Fue además de sacerdote, teólogo, paleontólogo y filósofo francés. Teilhard de Chardin, 1881-1955, o sea que fue contemporáneo de Bach, que nace en 1886, muere muchísimo antes, claro. Y él dice, la espiritualidad trata de la evolución de la conciencia humana hacia la unidad. Sostiene que la espiritualidad es un proceso que implica la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu en un todo unificado. Para Teilhard, la espiritualidad consiste en encontrar la unidad en la diversidad y en reconocer y sentir que todos los seres estamos conectados a través de un propósito común. Claro, esto es tan evidente en la filosofía de Bach porque se repite todo el tiempo, ¿no? Esa unidad, ese propósito común, evolutivo. Entonces, por eso es tan diferente, ¿no? Espiritualidad de religiosidad, si lo piensas, ¿no? O de religión. Ahora te voy a preguntar, claro, ¿tiene algo que ver la espiritualidad con las creencias religiosas? Digamos que la espiritualidad va mucho más allá, ¿no? de la religión, que es algo codificado, una serie de dogmas codificados por los seres humanos, ¿no? Se puede ser religioso y espiritual, pero se puede ser espiritual sin ser de ninguna religión en concreto, ¿no? ¿Pero necesitas creer en el alma para tener esta espiritualidad? Más que creer es sentir. Claro, no es solo creer, ¿no? Sino sentir de que formas parte de un todo evolutivo y que todo tiene sentido, ¿no? Yo creo que más que nada la fe, más que creencia, es sentimiento, intuición, meditación. Lo haces a veces nos complicamos cuando hablamos de cosas tan intangibles, nos complicamos mucho buscando palabras y lo acabas de definir de manera muy sencilla. Bueno, pero lo ha definido mejor. Claro, hablamos también de crecimiento espiritual. Ahora hay muchas palabras que parece que se parecen. Crecimiento espiritual, crecimiento personal, inteligencia emocional, autoconocimiento. ¿Todo es lo mismo? Todo es lo mismo. Para mí sí. ¿Y para Bach? Para Bach yo creo que también, porque cuando lees las obras completas y las relees, Cúrate tú mismo, Libérate a ti mismo, la conferencia de Southport del 31, todo esto, todo va en la misma dirección, o sea, esa espiritualidad en estado puro. Entonces, claro, nosotros de las flores, lo más difundido es la parte asistencial, ¿no? ¿Para qué sirven las fórmulas? Esto y está súper bien, y es así, pero tiene además este otro trasfondo espiritualizado, independientemente de para qué te tomes las flores. Esto es lo que nos cautivó a muchos y dijimos, bueno, yo quiero sacar aquí, dedicarme plenamente, ¿no? ¿Todas las flores actúan en estos diferentes planos? Sí, porque es un sistema holístico, entonces, holos, el griego es todo, entonces abordan al ser humano como un todo mental, emocional, físico y espiritual al mismo tiempo. Lo interesante es que es todo al mismo tiempo, no podemos dividir estos campos energéticos, digamos, ¿no? A veces cuando se divide algo es para su estudio, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, en la anatomía, más bien en la fisiología, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema endocrino, pero esto no hay nada que esté separado, está todo junto, funcionando al mismo tiempo, ¿no? Nosotros también funcionamos como un todo. Entonces, aunque nos tomemos las flores, aunque después más adelante hablaremos un poquito más, aunque nos tomemos las flores para un propósito determinado, siempre tienen acción en este plano espiritual, sí, aunque ni nos demos cuenta. Sí, segurísimo, ¿eh? Y después hay otra cosa, las flores
no son para lo que queremos, sino para lo que necesitamos. Y muchas veces no es lo mismo. Esto es gracioso, pero es así, ¿no? Entonces, claro, el tema, si no conoces la filosofía de fondo, porque hay un detalle muy importante que querría subrayar, que la filosofía del sistema es previa a las flores, previa a que Bach prepare las flores. Cuando escribe Cúrate a ti mismo, en 1930, que sale en el 31, él tiene 3 o 4 flores. Y ese es su manifiesto, ¿no? Donde ahí empieza un poco todo. Entonces, claro, es interesante porque después las flores que él va preparando van a ir encajando en ese manifiesto, digamos, filosófico o espiritual. O sea que hay una matriz, hay una base. Esto para mí fue lo más fascinante de todo, ¿no? Ver que no era solo una técnica natural, como hay 1000, sino que era algo mucho más fuerte, más, no sé, más importante. ¿Tú crees que Bach fue buscando las flores, también buscando esta acción más profunda? Por supuestísimo, sí. Sí, porque él plantea las flores, más allá de su lucha contra el sufrimiento, todo lo que explica, él plantea las flores como un intermediario entre el alma y la personalidad. O sea, un catalizador de esa comunicación, donde él basa en la desconexión o en la desarmonía que puede haber entre lo uno y lo otro, basa toda su patogenia, es decir, la génesis de la enfermedad. Él la basa en esa desconexión de propósito, digamos, entre el alma y la personalidad. Claro, estamos hablando de Bach, finales del 19, principios del 20. Claro, yo me imagino, cuando me imagino cosas así más pasadas, intento contextualizar un poco en la historia, ¿no? Estamos hablando de Imperio Británico, Iglesia Anglicana, Revolución Industrial, clases sociales, clase obrera, empieza también, corrígeme si me equivoco, también las bases de la psicología moderna, hay también unas corrientes de espiritismo que corren por ahí, y en todo este ambiente social aparece Bach y habla de espiritualidad. Sí. ¿Cómo acoge en su momento la sociedad estas ideas? Bueno, ahí me gustaría tener un Ricardo Mateos plegable, ¿no? que se siente aquí y te explique todo, porque él es un erudito, claro, es historiador, es un erudito de todos estos temas del contexto. Entonces, parafraseándolo. Pero tú has estudiado mucho a Bach, claro, ¿cómo se acogió en ese momento esas ideas? En ese momento esas ideas estaban en el aire, no era lo que pensaran, digamos, los trabajadores de la época victoriana o eduardiana, digamos, que es la siguiente, pero las élites siempre, ¿no? La sociedad más acomodada estaba fascinada por todo lo que fuera, digamos, raro, pero también todo lo que fuera en ese sentido, ¿no? Toda la teosofía, el espiritismo, esto y lo otro, ¿no? Entonces Bach vivió esa época, era un gran conocedor de religiones antiguas, filosofías, posiblemente de la Cábala y tantísimas otras cosas que yo desconozco, pero que mucha gente cuando estudia en los cursos te dice, pero esto tiene que ver con los sefirots de la Cábala, esto con la alquimia, y seguramente es así, ¿eh? Bueno, es que realmente a medida que vas leyendo, yo no lo conozco, pero sí que juntó muchísima información, tanto ancestral como de ese momento, y para mí fue un gran erudito. Y supo conectar muy bien muchísimas corrientes pensadoras de todos los tiempos, casi. Que se ve implícita en su obra, ¿no? Y que es materia para los estudiosos profundos de todas esas disciplinas así más herméticas, se podría decir, ¿no? Él desde luego era conocedor de todo eso porque se ve implícito en la obra. Pero déjame decirte que Bach no era un filósofo en realidad. Él escribió muy poco
y sacó cosas del cristianismo primitivo, del hinduismo, de probablemente cosas de la antroposofía de Steiner, tantas cosas que están en la obra, pero la auténtica novedad, porque él no dice nada nuevo que no se haya dicho antes, pero la novedad es el sistema floral, esa es la novedad. Su sistema floral al servicio de todo esto, ¿no? Antes de entrar en el sistema floral, claro, te he preguntado por las ideas de Bach en ese momento. ¿Cómo encaja la espiritualidad en la sociedad actual? No sé. Es difícil, pero encaja como una necesidad, evidentemente, aunque uno sea inconsciente de todo esto, ¿no? Pero, a ver, estamos en un momento en que realmente nadie medianamente inteligente, diría yo, puede pensar que no sé, que el ser humano sea la evolución de la materia, dada al azar por una serie de combinaciones de núcleos, de átomos que constituyen una molécula y esa molécula es inteligente con el tiempo, pero esto, si tengo 8 años, lo podría llegar a pensar, pero así se basa la explicación de la vida en Planolandia, como dice mi amiga Carmen Rossetti, ¿no? Pero eso no es suficiente, porque de pronto si nada tiene sentido y todo es al azar, ¿hay algo al azar en la naturaleza que se sostenga? No, todo tiene un sentido así como de unidad, ¿no? Con una finalidad evolutiva, ¿no? Pero evolutiva también en lo espiritual, ¿no? Por eso esa definición de Teilhard me gusta tanto, ¿no? Claro. Entonces mucha gente está buscando sentido a su vida, aunque no lo sepa, ¿no? ¿Todos tenemos un sentido de vida, uno determinado? Según Bach, todos encarnamos para aprender una lección en lo que él denomina este día de escuela. Que me encanta esta frase. Y para eso el alma elige un cuerpo, unas circunstancias, una personalidad para corregir un defecto concreto y para desarrollar una virtud o una lección. Eso es lo que él explica en el Cúrate tú mismo, detalladísimamente, ¿no? Y tiene que ver con las 12 primeras flores del sistema, que tendrían que ver con una tipología que tiene esa tarea en este día de escuela, como él define la vida, ¿no? Entonces, claro, has hablado ahora de 12 remedios. Entiendo que no todos los... Claro, Bach al final acabó con 38 remedios florales, sí, que son los que se utilizan hoy en día. Sí. ¿Todos tienen este poder de canalizar en el plano espiritual? Sí, yo diría que sí, porque algunas son más generales. Si piensas en alguna esencia como Chestnut Bat, que tiene que ver con el aprendizaje, es más general, es para cualquiera que quiera verse un poco desde fuera como lo ven los demás, como dice él. Flor de aprendizaje. El aprendizaje es el leitmotiv, es el sentido, ¿no?, de la encarnación para Bach. Entonces, claro, y flores como muy generales para todo el mundo. Pero después están las flores personales para uno, para su viaje evolutivo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con corregir una serie de defectos de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo más complejo de me tomo esto y de evoluciono, ¿no? Pero sí, todas las flores tienen que ver con la autoconciencia, en lo intrapersonal, con el desarrollo de habilidades sociales como la empatía. Todo esto tiene que ver con la espiritualidad. Lo que pasa es que la palabra espiritualidad ha sido tan manoseada y se ha convertido en algo tan elitista, como si fuera de otra dimensión, o si yo hago tal, esto es espiritual. No, este sistema es más espiritual que el otro. Y este tipo de tonterías, pero para nada es así, porque para Bach la espiritualidad está en una serie de virtudes que tienen que ver con lo cotidiano, como la tolerancia, la compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la espiritualidad para él y para tantísimos más, ¿no? Entonces, cuando Bach habla de este crecimiento espiritual, ¿es la búsqueda de estas virtudes?
Sí, el desarrollo de estas virtudes, pero él todo lo concluye en la finalidad de todo, para él es el amor, pero el amor entendido como unidad, ¿no? Como unidad así en lo universal, y eso al servicio del servicio, valga la redundancia, ¿no? Que sería ya la super virtud, ¿no? El servicio a la humanidad, pero desde unos parámetros, ¿no? Desde el parámetro de Centauri, que es un esclavo que se anula a sí mismo, ¿no? Es curioso, porque claro, cuando entramos en las flores, y más los que no sabemos, nos cuesta a veces imaginarnos, ¿no? Claro, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. He estado hojeando el libro. Claro, hablas de conflicto entre alma y personalidad. Claro, depende de a quién. Claro, yo incluso cuando lo estaba leyendo, ¿sabes? Sí, parece lo mismo, ¿no? ¿Qué es el alma y qué es la personalidad? Bueno, el alma es la parte, digamos, inmortal que va reencarnando para desarrollar unas determinadas lecciones, ¿no? La personalidad, es que Bach tampoco te creas que se esfuerza demasiado en explicarlo. Mucho, ¿no? Porque ya ves que las obras completas es pequeñito, ¿no? Entonces él dice, la personalidad es la dualidad cuerpo-mente, y se queda tan tranquilo. ¿Y tú cómo lo interpretas? Claro, los que habéis estudiado Bach, ¿cómo interpretáis esto? ¿Cómo explicáis esta dualidad? No, es que es un sistema dual, ¿no? Bueno, sería el concepto de Dios más arriba, pero después todo se reparte en la dualidad, alma, personalidad, ¿no? El alma es esa parte divina, ¿no? Esa chispa divina, dice en algún momento, que encarna para un aprendizaje, para unas tareas. Y para eso elige un ambiente, elige un cuerpo, encarna. ¿Qué quiere decir esto, no? Se viste de carne. Eso es muy interesante, porque así cuando un hijo te dice, yo no elegí nacer, ¿no? Y dice, mira bien lo que pone aquí. Tú me elegiste a mí para algo, o sea que aquí no hay ninguna reclamación posible. Te vas a tener que joder con tu elección. Claro, de la que no eres consciente. Claro. Bueno, como dijo Mateos también en la entrevista que le hiciste, yo también he hecho mis deberes y me he estudiado. He visto entrevistas y tal. Dice, claro, cuando nacemos, bueno, lo dijo un filósofo, no me acuerdo cuál, eso habría que preguntarle a él. Dice, cuando nacemos, bebemos de la fuente del olvido. Qué bonito, ¿no? Es precioso. Sí, cuesta entender a veces, o bueno, no cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, me parece a mí, ¿no? Porque claro, llegas aquí y te pasas toda la vida corriendo sin saber dónde vas, porque vamos todos. Entonces, si te paras a pensar esto, claro, y aquí entra el tema de este aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo sabemos qué aprendizaje nos toca? ¿O lo llegamos a saber? Bueno, aquí es un poco, habría que explicar que, claro, si nosotros estuviéramos seguros de más o menos de nuestra tipología, que la tipología es una estructura, es como el cómo somos, ¿no? Es una estructura que incluye rasgos de la personalidad, desde el punto de vista psicológico y todo eso. Una suma de rasgos de personalidad constituyen una personalidad. Es decir, una tipología, porque tipología y personalidad es lo mismo, en realidad. Entonces, si estamos más o menos claros de esto, porque tenemos una biografía compatible con esa tipología que tenemos, entonces sí que podríamos situarlo en el defecto a superar y la lección a aprender. Por ejemplo, en Mimulus, que es lo que la psicología entiende como la personalidad evitadora, el defecto a superar son personas tímidas, ansiosas, que se comparan y se ven por debajo de los demás. Hay mucha gente que es Mimulus, ¿no? Entonces el defecto es el miedo y la lección a aprender, lo que ha venido a aprender, es la compasión. Y esto sí, lo ves en todos los años que he tenido de práctica. Cuando una persona Mimulus en negativo mejoraba, entonces inmediatamente le surgía ahí el afán, digamos,
de ayudar a los demás y todo esto, o sea, que experimentaba una compasión que actuaba de forma en la vida cotidiana, ¿no? No sentir compasión es una elección interpersonal, sino ejecutarla en acciones concretas. ¿Sí? Ahí ha sido fácil seguir esa línea, ¿no? Entonces, uno podría de esta manera saberlo. Pues un astrólogo te diría, no, es mucho más fácil, miras aquí la carta y aquí según plin plan y ya te... Bueno, puede ser, sí. Pasa que nosotros aquí no podemos entenderlo todo. Pero estamos en una sociedad donde queremos entenderlo todo y queremos cosas tangibles y queremos comprender y queremos saber el porqué de las cosas. Sí, pero esto es como entras a mitad de una película en un cine y no sabes cómo empezó ni cómo va a terminar. Desde ahí no puedes entender todo. ¿No? Entonces, igual con las flores, con procesos de crecimiento personal, todo esto, podemos pasar de un 0% a un 20%, pero hay todavía una inmensidad de cosas que solo puedes entender desde la desencarnación a la salida del cine, si no es imposible, ¿no? Bueno, es una cosa pretenciosa, por eso a mí no me extraña que después eso que decíamos de Planolandia, no, todo es por casualidad, blin, blan, se mantiene, porque sí, ¿no? Porque se encuentran con esto y seguramente por eso les da tanta rabia todos los movimientos espirituales y de autoconocimiento, porque les toca lo que ellos no tienen resuelto. ¿Cómo ayudan las flores en este crecimiento personal? O sea, claro, no hay un mecanismo de acción. Yo soy farmacéutica, entonces estoy acostumbrada a farmacoreceptor o a bioquímica. Pero ya, situándonos en otro plano, ¿qué hacen las flores exactamente? ¿O cómo nos pueden ayudar estas flores? Es desde varios prismas diferentes, porque por ejemplo yo he trabajado mucho las aplicaciones físicas, en lo que denominé el patrón transpersonal desde 1995, entonces en las aplicaciones físicas para que todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, si te quemas la mano en la cocina, te pones la crema del rescate, el Rescue Remedy o el nombre que le dé cada fabricante, e inmediatamente notas el efecto. Esto es algo constatable y mucha gente ha llegado a las flores por esto, ¿no? Entonces no hay un principio activo, es decir, no hay un conjunto de átomos que constituyen una molécula con una acción concreta. Esto no existe ahí. Sin embargo, actúa por un nivel de chakra, seguramente, energético. Entonces, en nosotros es igual, tenemos una constitución energética que no te enseñan en la universidad, pero que muchas culturas, cuando nosotros estábamos en las cavernas, hay que decir que había culturas sofisticadas que ya te hacían mapas y los chakras y esto, o sea que el etnocentrismo actual es lo que te impide valorar otras visiones mucho más holísticas o espiritualizadas de la constitución humana, ¿no? La farmacología, digamos que es un invento relativamente reciente, ¿Pero es de varios siglos. ¿Pero es compatible la farmacología actual con esta visión mucho más amplia que nos estás dando hoy? Cada cosa cumple su función. No quiere decir que no exista todo lo demás, ¿no? Yo te diría que he tenido bastantes alumnas farmacéuticas. Y han comprendido bien. Claro, es que cuesta, ¿eh? No, o sea, a mí me gusta el tema, me llama la atención, pero sí que tienes que hacer como un paso atrás, desde el punto de vista, y salir un poco de lo cartesiano y de causa-efecto para poder comprender todo esto. Y lo que nos queda aún por comprender. Sí, exacto. Creo yo. Bueno, yo te diría que eran farmacéuticas más bien holísticas, que conocían la homeopatía y todo esto, por eso se interesaban por otras formas, ¿no? de tratamiento. Cuando hablas de este conflicto de alma-personalidad, según Bach, este conflicto es el que provoca las enfermedades. ¿Tú realmente lo crees así? Yo creo que sí, que incide mucho, pero después Bach también deja una puerta abierta porque dice, claro, pueden ser grandes traumas
pueden ser traumas, pueden ser otros agentes externos. Hoy en día, ¿sabes? Hay tanta contaminación en todo sentido, no solo atmosférica, sino electromagnética y tal. Que yo creo que también hay causas que sobre algo que no está resuelto inciden, ¿no? Ya, por ejemplo, si alguien tira un gas venenoso, nos morimos todos, y eso no depende de nuestra trayectoria, ¿no? O no depende, al menos de una manera así que no sea demasiado esotérica, no depende, ¿no? De nuestra trayectoria individual, ¿no? Que alguien te diga, no, pero colectivamente el karma, bueno, yo todo esto ya no lo sé, ¿no? Se nos escapa. Pero evidentemente en todas las enfermedades no vamos a creer solo que sean los virus y bacterias el tema, sino el entorno externo, el campo externo, el entorno y también el interno, como grandes predisponentes. Esto no podemos vivir tan disociados de esto, ¿no? Como la gente, por ejemplo, Daniel Goleman, que me encanta, fue el que escribió el bestseller de la inteligencia emocional. Él lo demuestra con estadística, con estudios, cómo la gente más empática, más optimista, más positiva, desarrolla menos enfermedades, se repone mucho antes de las enfermedades. La gente, y otros te dirían, bueno, la gente que realmente tiene objetivos en la vida y tiene sentido, ve sentido gente más sana, pero es que esto es así, ¿eh? Ya lo demuestra Goleman, antes otros, después otros han trabajado seguramente, entonces esto no podemos pensar que es todo al azar y que te toca a ti y al otro, yo no lo pienso así, ¿no? Hablamos de cualidades del alma, de las virtudes, hablamos de los defectos. ¿Cómo se sabe realmente qué cualidades tiene cada uno o cuáles se expresan, ¿no? O dicho de otra forma, cada una de nuestras almas tiene todas estas cualidades y defectos de forma potencial y hay que expresarlas, ¿o cómo funciona? Bueno, digamos que esto se vería más en la construcción de la personalidad, ¿sabes? Entonces, en este sentido, el alma elige un ambiente para encarnar. Por ejemplo, ¿cómo lo diríamos? Hay una personalidad que es Centauri, que es la personalidad dependiente, es esa persona que no sabe decir que no sabe poner límites. Hay bastante gente así, que le pasan cosas terribles, ¿no? Porque atrae así como parejas desconsideradas, gente, no sé. Entonces, es lógico que al encarnar elija un ambiente que fomente el negativo. ¿Qué querría decir? Un ambiente sobreprotector, una madre chicory, un padre vain, que te disminuyan, te consideren un inútil, no te fomenten el negativo, porque así se va a construir la personalidad negativa. Porque la personalidad no es que uno nace con una personalidad, tú naces con un temperamento, con una predisposición. Pero después el carácter tiene que ver con la socialización, las experiencias, el estilo de educación, los traumas, todo lo que se va añadiendo, y eso es lo que configura la personalidad o la tipología. Entonces, Centauri es una persona, repito, dependiente, que no desarrolla una propia personalidad autónoma, sino que depende de los demás. Y según Bach, ha venido a superar el defecto de la debilidad y a desarrollar el de la fortaleza, que seguramente incluye hacerse cargo de sí mismo, ser autónomo, ser asertivo, saber poner límites. Esta es su lección. Claro. Y ahora aquí la pregunta es, ¿cómo sabes qué lección te toca? Es que yo creo que parte del juego es no saberlo. Porque si tú ya sabes las respuestas y las preguntas, y la enorme mayoría de la gente no lo sabe, nosotros podemos rastrear por la tipología, ¿no? Porque esa tipología tiene estos antecedentes. La psicología contemporánea te diría, bueno, esta persona es dependiente porque ha tenido unos padres así, asá, ¿no?
Pero nosotros vamos un eslabón antes y decimos, no, esta personalidad ha elegido este tipo de ambiente para superar este defecto y aprender y desarrollar esta virtud o aprender esta lección. O sea que realmente, no, tal como lo estás explicando, no es algo que tengamos que hacer de forma consciente. Simplemente la vida nos va llevando a aprender estas lecciones. Pero hay atajos, porque si tú eres más o menos consciente de por dónde van los tiros, puedes, al ser más consciente, puedes anticiparte, no cometer los mismos errores siempre. Claro, pero también, si uno se quiere definir a sí mismo buscando esta personalidad, claro, a veces te vienen adjetivos subjetivos, ¿no? Tú me puedes ver de una forma, pero yo me puedo ver de otra. Entonces, ¿cuál es el tipo? ¿Qué es lo real? ¿Cómo yo me veo? ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo estoy en un momento determinado? Claro. Eso de qué es lo real, yo muchas veces no sé lo que es real y lo que no, ¿eh? O sea que aquí habrían distintas ópticas. Pero sí, una parte... Hay mucha gente que es consciente de un poco cómo es, cómo actúa, en qué se equivoca, pero desde la perspectiva del terapeuta es más fácil porque lo ves más claramente, ¿no? Desde fuera. Claro, pero lo ves en un momento determinado. Sí, pero con una situación determinada. No, porque también puedes indagar en la biografía de esa persona. Eso en consulta también se hace. Ahora, ahí también dependerá de la honestidad con que el paciente se muestre, ¿no? Una parte sí, pero otra depende también de la habilidad del terapeuta, ¿eh? Nosotros en la formación, yo en mi formación siempre hay modelos de entrevista, la escucha activa y otros que sacan mucha información, ¿no? Cuando una tipología está muy negativizada es muy fácil porque lo ves enseguida. Se ve conociendo bien a fondo las flores, claro. Y para que estas flores... primero te hago otra pregunta. Si nos equivocamos de flor... No tienes el efecto que tendría que tener. No te hace mal, pero no te hace bien y la terapia se desprestigia. Porque hay gente que toma flores y dice, es que esto no noté nada. Ojo que la gente cuando va a terapia no viene para estas cosas, ¿eh? Viene por problemas cotidianos, porque está ansiosa, porque está mal con su vida, porque quiere quitarse cosas, porque le pasan cosas. Es muy poca la gente que viene a terapia por estos motivos de los que estamos hablando, ¿no? ¿Y entonces el terapeuta puede tratar las dos cosas a la vez? Yo creo que la función del terapeuta es acompañar simplemente, trazar unos objetivos con el cliente, ¿no? Que te dice, ¿para qué quieres las flores? Mira, a mí lo que me pasa es que no puedo ponerle límites a mi suegra, suponte, ¿no? Ni en el trabajo tampoco. Vale, ¿esto te parece que es lo más urgente? Sí. ¿Y qué más? Cada vez que veo un perro me tengo que ir a la otra acera, es como una fobia que tengo, de acuerdo. Esto donde lo ponemos, segundo lugar, y tercero, pues quiero tener más tiempo para mí, para tal, para cual, son cosas de ese estilo, ¿no? Pero eso no quita que después, al tomar las flores, te conviertas en alguien más consciente de ti mismo, te veas con más habilidades interpersonales, con más capacidades. Y esa es la evolución que viene no solo como un valor añadido, sino casi como un valor de fondo, independientemente de para que uno se esté tomando las flores, ¿no? Ahora, hay que decir que los terapeutas, claro, muchos no saben que las flores sirven para esto y lo toman como como si fuera una fitoterapia, por ejemplo. Alopatizan, ¿no? Las flores, por decirlo así. Sí, esto sí. Pero ellas actúan más allá del terapeuta, ¿no? Esto también. Y del usuario, por lo que me estás diciendo. Sí, pero el tema es que
con ser la terapia floral lo más conocido dentro de todos los sistemas florales, yo creo que conocemos un 30%, así como mucho, ¿eh? Esto es un tema en continua evolución. Hay gente que cree que se lee un libro y ya, uy, las flores, sí, pero aquí me falta tal, ¿no? Falta no confundir tu límite personal con el de la terapia, ¿no? Cosa que ocurre, que veo cotidianamente, ¿no? Hablas también en el libro de la personalidad primitiva y hablas de flor tipo. Sí. ¿Esta flor tipo es tuya ya para toda la vida? ¿Puede ir cambiando dependiendo de cómo tú vayas evolucionando? En realidad la tipología la tendríamos que ver como un arco, ¿no? Que va del extremo negativo al extremo positivo. Entonces tú te puedes mover en ese arco hacia el positivo. ¿Y qué depende de esto? ¿De qué depende esto? De las circunstancias de la vida, de las habilidades que vayas desarrollando, ¿no? De las herramientas que vayas desarrollando. También harán que esto se positive más o menos. Es como, claro, cuando lo leí me venía como la homeopatía, que tienes tu cepa determinada. En el caso de las flores, ¿podríamos decir que cada uno tiene esa flor determinada? Yo creo que sí, si me remito más al principio de los 12 curadores, sí. Entonces sí, lo que pasa es que para mí hay otras tipologías desde el punto de vista de la psicología contemporánea que no coinciden con las 12, pero sí con todas las otras, pero que para mí son tipológicas también, aunque no conectadas con esa lección maestra, digamos, ¿no? Pero son tipologías también. Por ejemplo, la personalidad obsesiva es un tipo de persona. Pero en las flores se reparte entre elm, oak, rockwater, una parte de pine, una parte de crabapple. Pero esas no son de las 12 flores iniciales. No, pero por ejemplo una pregunta interesante sería, ¿para qué los jóvenes de hoy en día que están tan perdidos y tal, ¿hay alguna fórmula para ellos? ¿O puede haber alguna combinación que los favorezca a encontrar sentido, ser auténticamente ellos mismos? Cuando hablamos de ser uno mismo, claro, ¿cómo sabes que eres tú mismo ya? Bueno, Bach te diría, si sigues tu intuición y todo esto, entonces Mary Taylor, que fue la colaboradora principal, escribe el libro Sé fiel a ti mismo en el 38, 2 años después de la muerte de Bach, y ahí sé fiel a ti mismo y te lo explica todo, ¿no? Habla de la parte intuitiva con la cual el alma tiene su principal herramienta de comunicación. Ahora, para la sociedad de hoy en día y los jóvenes de hoy, pues aquí en la sociedad que tenemos, que van un poco perdidos quizás, ¿qué fórmula recomendarías que les pudiera ayudar a centrarse un poco o a tener esta visión de futuro, sí, quizás? Claro. De hecho, hay esencias así como muy generales y muy sinérgicas entre sí, ¿no? Aquello de 1 más 1 es mucho más que 2. Pues ahora yo te hablaría de 3 en concreto. Una muy interesante es Wild Oat, que es la avena silvestre, que es una flor que se ha usado siempre para temas de vocación, elegir la vocación, pero es una flor de sentido, de encontrar sentido y encontrar tu sitio en la vida, tu sitio desde un punto de vista espiritual, que coincida también con lo material, lo que haces en el día a día, ¿no? Por supuesto. Esa es Wild Oat, una brújula inteligente. Pero con esto no es suficiente, porque hay otra flor que es la pareja perfecta, Walnut, el nogal, que tiene que ver con la protección de influencias negativas externas que te desvían, dice Bach, del camino trazado por el alma, ¿no? Entonces, que son las opiniones de otros, las convenciones sociales, una flor de protección genial. Y después está el cerato. El cerato yo creo que es muy importante porque es una flor que trabaja mucho sobre el tema de la sabiduría interior. O sea, la sabiduría, digamos, del alma que se canaliza por la intuición. Y también en este sentido te protege de la manipulación. Porque nosotros podemos decir, no, yo tengo las cosas muy claras,
y veo todo muy claro, pero piensa que hay como un nivel de influencia subliminal, esto está muy estudiado, algunos le llaman ingeniería social, que te manipula y te hace, digamos, incluso pensar de una forma, actuar de una forma, creer de una forma, pero esto no es tu auténtico yo interior, es algo como impostado, ¿no? Entonces esas 3 flores son como muy de libertad, ¿no? De libertad de ser tú mismo, de desarrollarte según tu intuición, y Bach diría tu programa del alma y tal. Pero bueno, esto para tomártelas unos 3 meses y ver qué pasa, simplemente esto ayudaría, y no solo a los jóvenes, esto diré. Es que es lo que te iba a decir, A tanta claro. gente. Esto yo creo que has definido más o menos la sociedad, no solo los jóvenes, sino a muchos Sí, otros, ¿no? claro. Que teóricamente estamos asentados y tenemos más o menos nuestra vida montada, pero las influencias externas son las mismas, los inputs tanto positivos como negativos son los mismos. Entonces yo creo que iría bien a todos. Claro, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, para protegerte de influencias negativas que te desvían, te confunden también, ¿no? Y darle alguna oportunidad a tu parte intuitiva, que todos la tenemos, ¿no? Antes es una pregunta quizás un poco tonta, pero claro, antes te he preguntado cómo sabemos qué lección nos toca aprender, pero ahora te pregunto, una vez aprendida la lección, si es que la llegamos a aprender, ¿somos conscientes de ello? ¿Lo sabemos? En este plano, tú puedes ser consciente de una coherencia, ¿no? De decir, sí, yo creo que estoy en el sitio que debo estar, ¿no? Esto sí, que ojo, puede ser, esto no significa ni siquiera que seas feliz, sino que estás donde, porque por ejemplo la vida de Bach, nadie duda de que su función era crear el sistema y tal, pero tuvo una vida mayoritariamente infeliz, llena de una salud deplorable, con quebrantos, digamos, afectivos importantes en la primera parte de su vida y problemas de todo tipo, o sea que era un camino difícil. O sea, me estás diciendo que no este aprendizaje nos lleva a la felicidad o a la calma interior. Yo te diría la coherencia interior de decir, bueno, yo creo que estoy bien, ¿no? En lo que he elegido, bueno, elegido entre comillas. Lo importante es tener la capacidad de, ¿cómo lo diríamos? Pienso, y las flores lo dan, la capacidad un poco de automotivación, ¿no? Porque parecería que mucha gente necesita unos activadores externos y que ocurran cosas que después no ocurren, que den sentido a tu vida, ¿no? Como si no la tuviera de por sí. Entonces, si tú consigues entender que la vida tiene sentido en todo momento, yo creo que ya es un gran paso, ¿no? Después veremos si hemos aprendido o no. Esto yo no lo sé. Es como al salir del cine, ¿no? A ver que puedes tener una visión un poco menos umbilical, un poco más abierta de todo lo que cuentan las cosas, la gente, ¿no? Que ha ido y ha vuelto porque ha quedado en todo esto las experiencias cercanas a la muerte y tal, que en ciertas formas, esto lo han dicho también muchas tradiciones antiguas, ¿no? Que hay como una especie de revisión de tu vida, de examen, ¿no? O de adjudicación de otro destino. Bach era reencarnacionista, yo también creo en esto y tal. ¿Tú crees en la reencarnación? Por supuesto, pero es que a mí no sé, ahora va a parecer un poco esto presuntuoso, pero cuando yo llego a Bach veo que muchas cosas que pone él, yo ya las creía antes y las había leído y me interesaban, formaban parte de mi vida, ¿no? Por eso me emocionó tanto encontrarme. Pero además de todo esto hay un sistema floral que viene con esto. Esto es interesantísimo, ¿no? Y veo el efecto en mí y lo veo en los demás. Entonces a mí me interesa profundizar al máximo todo lo que pueda. ¿Hay algo que hayas leído de Bach en lo que no acabes de estar de acuerdo?
Bueno, él es un hombre de su época, entonces sí que da una especie de consejos demasiado paternalistas con los clientes. Bueno, él habla de pacientes porque viene de la medicina y tal, pero yo creo que hoy el término más correcto sería cliente o consultante, ¿no? Porque paciente, de la raíz patiens, el que padece o el que tiene paciencia, es más para un ámbito sanitario, un ámbito médico o psicológico y tal, ¿no? Entonces, sí, él en esto sí que es bastante paternalista y dice el terapeuta como el hermano mayor que un poco tiene que aconsejar, dirigir, tal y cual. Esto hoy en día yo creo que no, que la función del terapeuta es mucho más humilde en este sentido y es acompañar simplemente en un trayecto. Pero el terapeuta, tal como tú lo entiendes y tal como tú formas, el terapeuta es un guía. No, yo no lo veo así, es un acompañante, un taxista, no es un guía. La guía es la toma de las flores. Tú imagínate un taxista, ¿no? Esto no es mío, lo dijo Carmen Rossetti, con la que hice un libro en 2013, recursos, herramientas para terapeutas, y ella veía a los terapeutas como taxistas, ¿no? Y a mí me gustó, porque es una imagen bastante libertaria, ¿no? Tú te subes a un taxi, dices, quiero ir a tal sitio, y el taxista te lleva, ¿no? No te dice, no, lléveme a la estación del tren, Sans Estación. Y el taxista no te dice, no, lo voy a llevar al centro comercial de las Glorias para hablar de Barcelona. Ya verá que está bien para usted. Y tú dices, pero está loco, lléveme a donde le he dicho. No, porque a veces ocurre eso en terapia, ¿eh? No, ya verá que aquí es mucho mejor, porque tal y cual, y tú te bajas del taxi en cuanto puedes, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa imagen, y hay que decir que el navegador, el GPS, son las flores de Bach, las que te van a ayudar a llegar al sitio. Nosotros es más bien, más que llevamos, claro, el taxista te lleva donde quieres ir. Yo lo veo así, lo veo como un acompañamiento en un tramo nada más, donde los roles no tienen por qué estar demasiado separados ni nada, sino que vas a la par. El terapeuta tiene sus problemas, está trabajando lo que sea, y el cliente también, no hay... Claro, pero antes no has hay dicho, una diferencia. Antes has hecho una diferencia entre lo que el paciente o la persona quiere y lo que el paciente necesita. El terapeuta, la función del terapeuta es buscar o guiarlo en lo que quiere o en lo que necesita. No, en lo que quiere, pero el tema son las flores que van a actuar sobre lo que necesitas. Por ejemplo, imagínate que viene alguien, ejemplo práctico, yo he tenido, alguien que dice, es que tengo que preparar unas oposiciones dificilísimas y tal y cual, y estoy buscando una cosa natural que me ayude porque solo podré dormir 4 horas al día o tal, pero eso es muy importante porque si apruebo ya mi vida está resuelta y esto y lo otro. Bueno, sabes que no hay ninguna flor que te ayude en esto, porque es un proyecto que no es para nada ecológico, porque descuida otros aspectos importantes de tu vida, como el ocio, la familia, la salud física, la salud psíquica. Entonces no hay, tómate lo que quieras, pero no habrá ninguna flor que te ayude en esto. Pero son más inteligentes de lo que nosotros, que nosotros mismos, ¿no? O son catalizadoras de una información que tenemos más inteligente que la nuestra del ego, digamos, ¿no? No sé si es claro. Es claro, bueno, pero para claro, mí es clarísimo. Yo la escuela mía, yo solo puedo hablar de mi formación, mi escuela. Desde luego hay muchos puntos de vista diferentes, Ahora te voy a preguntar, claro. Entonces, piensa que ahí lo importante es el cliente, es el protagonista y es el que tiene que trazar los objetivos terapéuticos. ¿Para qué quiero las flores? Y cuáles son las cosas que quiero modificar. Y ojo, porque los objetivos tienen unos requisitos. No puede ser yo que quiero que me toque la lotería, no, eso no es posible. Dentro del sistema, esos objetivos tienen que ser autorresponsabilizados, expresados en positivo, manejables. Hay toda una estrategia de objetivos, evidentemente.
Y ahí nos ceñimos y trabajamos en eso. Sobre todo en la corrección de los patrones negativos, tanto sean mentales como emocionales del cliente, ¿no? Qué guay. Bueno, hablando de las formaciones, claro, si alguien nos está escuchando o le está interesando el tema, ¿dónde se puede formar contigo? Yo ahora lo que tengo es desde hace unos años, una formación online de 10 meses. Donde viene gente de aquí, de España, pero también de otras latitudes y tal. Y entonces, yo creo que 10 meses, que son 4 horas a la semana, me parece que 10 meses, hay quien dice, oh, pero esto es mucho, pero yo es lo que considero... No, es que hay mucho que aprender. Es lo que considero lo mínimo para poder manejar las flores solventemente, tanto para tu crecimiento personal, como para botiquín doméstico, como para apoyar otras terapias de fondo o usar las flores de Bach como terapia de fondo. Es lo que enseño desde hace años. ¿Hay que tener alguna base ya de formación para poder comprender el curso? No, esto es muy heterogénico. Viene gente que ha leído libros míos, ha hecho alguna formación previa, o gente que viene de cero porque ha leído algo y ha dicho, a mí esto me interesa. Entonces es súper heterogénico. Claro, también ahora estaba pensando, después cuando formas a los futuros terapeutas, ¿no? Para ti un terapeuta floral tiene que comprender y compartir toda esta visión espiritual de Bach. Uy, qué pregunta. No. Qué pregunta. Es un poco difícil, pero a ver, yo creo que de los que vienen a formarse, quizás solo hay un 30%, 40%. Un 30% diría que quiere dedicarse a las flores. El resto es gente como que las quiere para sí mismo, ¿no? Como herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal, y esto está muy bien. Después hay gente que las quería para eso y después empieza ahí a dar flores al entorno y dice, no, yo quiero trabajar en esto, y tienes la formación. Esta pregunta me la hicieron en una jornada que hizo Santiberi hace, yo qué sé, 30 años, y me invitaron a dar una conferencia de flores de Bach, y yo elegí el tema de la filosofía, que ya era un tema para mí nuclear. Y al final, una terapeuta que decía que tenía varios años dando terapia, dijo, pero yo todo esto no sabía. Y le digo, ¿pero te ha gustado? Dice, me parece apasionante. Bueno, digo, está bien. Y de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Uno para ser terapeuta floral tiene que estar de acuerdo con todo esto? No tiene que. Yo personalmente estoy al 120%. Pero para entender el efecto más sutil, sí, porque si no te lo pierdes. Estás mirando para un lado y el efecto más sutil se está dando en otro. Y esto te pasa desapercibido, ¿eh? O sea que, claro, entendiendo, estudiando la filosofía, dices, claro, fíjate, se está positivando tal cosa y ha empezado por la parte más espiritualizada y luego vendrá la otra, me imagino, ¿no? La parte más somática, por decirlo así, o sea, te pierdes cosas. Qué guay. Bueno, y el cliente no tiene que estar conectado con nada. Bueno, claro. El cliente puede ser un animal, incluso un perro, un gato, me refiero. No como insulto. No, como animal. Sí, porque las flores, ahí tiene tantos usuarios para nuestros amigos los animales, o nuestros hermanos, ¿no? Diría San Francisco de Asís. Tiene una función increíble en los animales, ¿eh? De ahí no hay efecto placebo, ¿no? Y las plantas también. Y las plantas, los cactus que tengo sobre todo. Sí, les pones flores. Sí, hombre, sí, tal. Sí, claro. Bueno, pues Ricardo, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que esto da para... Y esto que no me ha dado tiempo de leer todo el libro, ¿eh? Pero he estado haciendo deberes. También comentaros, el próximo 10-11 de mayo, ¿correcto? Tendrá lugar el décimo congreso de terapia floral de Sedi Bach.
Sí. ¿Para quiénes son estos congresos? ¿Son para terapeutas? Congreso que también está patrocinado por Coliseum, entre otros patrocinadores. No, en realidad es para cualquiera que quiera venir. Generalmente son autodidactas, gente que usa las flores para sí mismo, terapeutas también, muchos, y estamos muy contentos de poder ofrecer este congreso cada 2 años. ¿Tú vas a tener una ponencia? Sí, yo estoy en el comité organizativo, pero tendré una ponencia también sobre algunas fórmulas como las que hemos hablado que favorecen el crecimiento personal. Sí. Estará Ricardo Mateos, Amparo Trech, gente, digamos, de la cantera, porque será presencial. Los ponentes serán presenciales para poder aprovecharlos al máximo, interactuar con ellos, y los asistentes serán o presenciales o en su casa online. Pero hemos querido entonces proponer gente de la cantera floral, que es inmensa, gente con mucho trabajo, publicaciones muy preparadas. Tenemos en este momento aquí en el entorno, sin ir más lejos. Claro, fíjate, claro, es el 10º congreso. ¿Esto significa que todavía quedan muchas cosas por decir sobre Bach y sobre el legado que dejó, con tan poco escrito que dejó, como tú has dicho antes? Sí, porque hay muchas lecturas, hay muchísima experiencia de uso, claro. Piensa que del 36 cuando muere él a hoy, ¿cuántos años han pasado? 90 años, ¿no? Casi 90 años. Y hay tanta cantidad de gente trabajando, gente publicando. La última actualización de libros en castellano que hice, y aún el mío no está, por ejemplo, porque tengo que actualizarla. Acaba de salir, tenía 370 libros censados solo en español, ¿eh? Y se me habrán escapado algunos, o sea que fíjate si el tema da para... Seguramente ahora cuando lo actualice subirá 400, pero yo no sé si hay otra terapia natural con tanta bibliografía. Pues bueno, ahí queda eso, ¿no? Que parece que sea una cosa de 38 flores, tú lo ves en un estuche, pero lo que da el estuche. Claro. Pues muchísimas gracias, Ricardo, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Gracias a ti, Ana, por darme esta oportunidad también. Me faltaría más, ya sabéis que esta es tu casa. Gracias. Bueno, ya veis que hoy hemos hablado de cosas muy diferentes a lo que os teníamos acostumbrados últimamente. Espero que no solo que os haya gustado, sino que también os haya hecho pensar un poco en el más allá y de este trajín diario en el que estamos. Sobre todo suscribíos, compartid, comentad y nos vemos en el próximo. Gracias.